El viaje que tu alma necesita. Descubre la majestuosa isla del Tiburón. Un lugar donde el mar, el desierto y la historia se unen. Camina por playas doradas. Siente la tranquilidad del atardecer. Y déjate envolver por la magia de la comunidad Comcaac. Guardianes de una cultura ancestral. Llena de sabiduría, cantos y tradiciones. Más que un destino. Es una conexión profunda con la naturaleza. Con la historia. Y contigo mismo. Ven a crear recuerdos inolvidables. Y vive una experiencia que realmente te toca el alma. Acompáñanos este 16 y 17 de mayo. Informes 662-183-8715. Isla del Tiburón. No se visita. Se vive. Amata no mo paya que to hace mo maya amata kose ma hue ay to genya ya amata no mo paya que to hace mo maya amata kose ma hue ay to genya ya ay to genya ya amata no mo paya que to hace mo maya amata kose ma hue ay to genya ya amata no mo paya que to hace mo maya amata kose ma hue